Hay historias que se ven desde afuera, pero muy pocas personas conocen lo que hay detrás de cada historia. Historias de fútbol, historias de exjugadores y muchas lecciones de vida en momentos importantes en nuestras vidas. Y mucha gente no conoce historias duras porque no las ve, porque no las conoce. Hoy vamos a conversar con una persona que vivió el fútbol desde adentro, jugó con un equipo muy importante en Costa Rica, con un equipo histórico de Costa Rica durante la década de los 90, pero que también tuvo que tomar decisiones difíciles, momentos duros y lecciones de vida. Bienvenidos a todos, tenemos historias que contar. Hoy nos vamos a conversar con don Oscar Valverde, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense. Don Oscar, bienvenido a este podcast. Gracias por estar acá con nosotros. Roberto, muchas gracias por la invitación. Cada vez que me invitan a una entrevista de este tipo, pues la verdad que me alegro, no voy a decir lo contrario. Me alegro porque tal vez alguien escuche mi historia y pueda funcionarle para método de vida o para superación personal, que sería lo que buscamos, de mis errores y mis aciertos, porque en la vida de todo ser humano tenemos errores y aciertos. Correcto. No todo es bonito, no todo es bueno. Nos equivocamos de camino, pero vamos aprendiendo. Hoy tengo 56 años, de los cuales los he vivido intensamente y he aprendido muchas cosas, pues buenas y malas también. En mi historia futbolística vengo de una familia de una enfermera y de un chofer de bus, familia humilde, de que apenas teníamos para comer y vivir bien, porque no voy a decir que pasábamos hambre increíble. Las cosas básicas, alimento, casa, servicios públicos, no había internet en nuestros tiempos, obviamente, ni Netflix, ni nada de esas cosas, era básicamente la televisión, nada más. Pero teníamos las cosas básicas, nada de lujo, porque no podíamos tener luz, porque el presupuesto no alcanzaba, y una fiebre de jugar fútbol de este muchacho impresionante. En mi familia no era una familia futbolera, no, no hubo ningún Valverde antes de Oscar Valverde que jugara en primera división o haya jugado en el pasado. La fiebre nació viendo una bola de fútbol rodar y a este muchacho le gustó eso. Mi padre empezó a jugar a los 35 años de edad, porque antes hacía otra cosa que no era fútbol, entonces también le encantó el fútbol y me lo inculcó. Y el muchacho aquí presente, pues, hacía todo lo que hacía para jugar fútbol. Me da risa porque hay mucha gente que yo ni estudiaba, porque mi historia era dónde la mejenga, dónde está la mejenga, y estudiaba lo básico porque tenía dos padres, el alcahuete, que es el papá, que me llevaba a jugar fútbol, y la militar, mi madre, que me decía, si usted no estudia, no juega. Entonces yo tenía que combatir con los dos, uno que no me decía que estudiara, pero la otra que me llevaba, entonces yo tenía que salir bien para poder jugar fútbol. Entonces hacía ambas cosas, pues era duro, porque yo sabía que si no estudiaba no me iba a jugar fútbol, y bendito que mi madre existió, porque hoy tengo una oportunidad de vida muy diferente cuando me retiré de fútbol. Si no hubiera sido eso, hubiera sido una catástrofe como ser humano, Sí, que que eso es es, muy que es importante. algo que, ¿verdad? Les pasa a muchos que terminan su carrera deportiva en el fútbol y dicen, ¿ahora qué hago? Un ¿Qué hago noventa con mi por vida? ciento, un 90%, un cien Correcto. por ciento. Un 10% logran estudiar y sacar una profesión, porque cuando un jugador de fútbol se retira, es un ser humano común y silvestre de la sociedad. Uno Ujú. más de la sociedad que tiene que salir a trabajar y a luchar por el alimento de cada día. Y no se sobreentiende eso. Posiblemente es algo, yo lo comparo mucho, esto con el tema de algún día morir. Todos vivimos como si no fuéramos a morir. Y hay veces se vive muy intensamente sabiendo, creyendo que nunca va a pasar nada, pero sí hay una realidad que no nos quitamos de este mundo, es que algún día no vamos a estar en este mundo y hay que trabajar por ese otro lado para el otro mundo que vamos a ir. Es Correcto. lo mismo del fútbol. Yo es que yo hago esa comparación en el fútbol y la gente a veces no la entiende. Es lo mismo, usted debuta, no sabe cuánto tiempo va a jugar porque puede venir una lesión, que me pasó a mí de hecho. Y entonces el tiempo de fútbol usted no lo tiene claro. Usted nace, pero no sabe cuándo se muere. En el transcurso de un tiempo pueden pasar muchas cosas. Puede ser que se muera viejo o muera joven. Entonces, Correcto. la ida al otro mundo, como el retiro de un jugador de fútbol, no está escrito. Don Oscar, y bueno, yo creo que eso es parte de lo que vamos Sí, a ir conversando, ¿verdad?
Pero me gustaría que tal vez ahorita nos cuente un poco de esa historia, o sea, cómo El inicia nacimiento. Oscar Valverde en el fútbol, tal vez que nos cuente sus inicios, ligas menores y cómo es todo Ok, ese proceso suyo para llegar a primera división. ok. Sí, eso fue interesante porque mi padre, como buen liguista que se hizo, pues me llevaba pequeño a ver la liga jugar. Entonces yo veía la liga de Zurdo Jiménez, de Carlos Torres, la liga de los ochentas prácticamente. Eran mis ídolos. Mantegaza, Carlos, los tengo aquí. Bernardino Chávez, Alejandro González, fueron mis ídolos de niño. Entonces yo miraba a ellos jugando y para mí era un sueño, era como mi vida. Yo quiero estar en esa cancha, quiero estar en el Alejandro, quiero vestir esa camiseta que decía Caloy, que personal decía Caloy, para que se me acuerdo, después decía Lee, después decía Punto Rojo. Yo me aprendí a estos patrocinadores, así de fiebre era. Y don Oscar, y perdón que lo interrumpa, pero también ahí es donde nace ese sentido de pertenencia a una institución Correcto. que yo creo que ahora falta mucho de eso en los equipos que hay ahora porque no tienen ese sentimiento de pertenencia de decir yo soy liguista de corazón o yo soy sapricista de corazón o soy herediano de corazón y eso se ha perdido mucho y yo creo que parte de lo que usted nos va a contar es ese sentimiento arraigado que usted tiene por ese equipo, por esos colores y que me imagino que nacen desde esos inicios suyos en el fútbol. Sí, porque al final, Roberto, mi padre me lo inculcó, me metió los colores rojo y negro por todos lados de mi cabeza y todos los domingos que la abuela jugaba en el Alejandro religiosamente para el estadio 3 horas antes llevando sol, por eso que estoy tan negro, yo era blanquitico, por eso que estoy tan negro, porque era que ver la liga. Entonces crecí con la institución en la cabeza. En ese crecimiento, que empezamos en ligas menores, ¿te acuerdas? Premosco, la liga Ajá, se llamaba correcto. Premosco, Mosco, Infantil, Juvenil, Juvenil Especial y Primera División. Ajá, correcto. Esa era la escalerilla de recorrido para llegar a Primera División, Ujú. que no se daba mucho cuando llegabas a Juvenil Especial, nuevamente ahí te estancabas y chao, y no subías. Era el cuello botella que siempre me llamaban en el fútbol, que son muy pocos los que pasan. Hay otros caminos que los vamos a ir hablando de camino, cuál fue el camino de Oscar Valverde para llegar a la Liga Deportiva de en su primera edición. Pero te podría decir que en ese crecer, en ese ir a entrenar todos los días al estadio, los sábados allá por el aeropuerto, puntualmente, llegaba temprano, nadie me levantaba, yo me levantaba solo, me alistaba mis tacos, limpiaba mis zapatos, los cuidaba como un tesoro porque no había mucho dinero, entonces no podía darme el lujo de botarlo, ir a comprar otros, no, eran eso, había que cuidarlos, había que betonarlos, ponerlos a secar si se mojaban, porque era lo único que había y no había más dinero, entonces eso es lo que había que hacer y eso se hizo. Y a mí nadie me tenía que rogar que me levantara, yo estaba pidiendo desayuno porque había un tren a tal hora y me levantaba de primero, mucho más que para ir a la escuela, soy sincero. Para las sí tenían que levantarme, pero Y es que son esas decisiones propias que usted lo hace porque efectivamente es algo que a usted le lo nace, apasiona. algo que a usted lo apasiona. Era una pasión. Realmente, el jugador de fútbol que no se apasiona por el fútbol, no por la liga, Ujú. ni por Saprissa, ni por ella, ni por ningún club, no se apasiona por el fútbol, no va a ser jugador de fútbol. Porque el fútbol es una pasión. Entonces se metió dentro de mi cuerpo y dentro de mi ser, y fue la pasión que me hacía hacer lo que fuera con tal de. Yo solo me miraba, Roberto, cuando jugaba, cuando me ponía la camisetica de la liga, porque yo representé a la abuela la mayor parte de mi vida futbolística. Hubo un impasse que estuve en el Carmen de la Abuela, segunda división, selección nacional y volví a la liga. Entonces, desde niño me puse rojo y negro. Entonces, el rojo y negro me lo puse afuera y adentro. Ujú. Entonces, Correcto. siempre podría decirte que soñé jugando clásicos, metiendo goles en un clásico, viendo a Saprissa llorar, cosas de niño. ¿Verdad? No soy antisapricista para que no se malinterprete, porque respeto mucho esa institución y creo que son dos instituciones muy grandes en Costa Rica que se autonecesitan para, para que el fútbol nacional exista. Y Así es, para que crezca y también. para que crezca el fútbol nacional. Entonces son instituciones necesarias que existan. Pero era el sueño de jugar esos clásicos, de esa rivalidad que contra Saprissa no se puede perder. Desde niño te lo meten. Es más, yo me da risa porque a veces le digo yo a la gente, yo juego un futbolín y si pierdo dos partidos ya no juego más. ¿Ya? Más otro partido, no, ya no más, ya perdí dos, yo no puedo perder tres porque es demasiado y mi ego no lo acepta. Es que es ese nivel de competencia que a usted le empiezan a inculcar desde pequeño. Eso fue lo que te iba a contar. Ya yo no puedo perder ni un futbolín, porque a uno le dicen que tiene que ganar, que tiene que estar en la excelencia, y eso es lo que te lleva a una liga menor y un club grande. Por eso tal vez cuando llegué a primera división no fue tan difícil adaptarme, porque la exigencia ya venía desde atrás.
y más fui a un mundial juvenil, entonces más exigencia. Entonces creo que fue no tan fácil, pero no tan imposible de adaptarme fácilmente, pero volvamos atrás. Entonces fui creciendo, gané un campeonato de Liga Menor en 1983, imagínate. 1983, Dios mío, qué viejo estoy. Pero sigamos. 1983 y nos llevaron al estadio. Esta anécdota te la cuento porque fue muy determinante para mi vida y para mi carrera, fue muy determinante. Entonces, como quedamos campeones a nivel nacional en el 83, que fue toda una odisea por todo Costa Rica para salir campeones, eliminamos a Zaprisa, terminamos en Guanacaste, jugando en una cancha que, Dios mío, no sé cómo jugábamos en esas canchas, no entiendo, pero ahí jugábamos y ahí ganábamos, solo nosotros sabíamos cómo lo lográbamos, porque era difícil, las canchas en esos tiempos, muy difícil, no habían canchas. Hoy en día eso es un amor. Esa gente que hace canchas sintéticas es un amor, ¿verdad? Es otra Son cosa otra cosa. totalmente. No sé quién hará tantas canchas sintéticas, pero ahora se puede jugar fútbol. Antes había que intentar jugar fútbol en canchas difíciles y ser bueno a la vez. Entonces, después de haber ganado ese torneo, nos llevaron a un partido, la Liga Limón, en el Alejandro. Y nos pusieron enfrente de cada jugador de la primera división que ese día jugaba contra Limón y cantamos el himno nacional y le dimos una vuelta al estadio con el trofeo de campeones. Eso determinó mi vida futbolística. Experiencias de vida, totalmente. Porque yo dije, aquí voy a estar, aquí me voy a parar y voy a dar una vuelta con este primer equipo. Ese Don día Oscar, decidí eso, y esas son esas experiencias que lo marcan a uno lo también en la marcan vida. completamente. Y en 1983, cuando gana ese torneo en Liga Menor, ¿en qué categoría estaba? Mosco, Mosco, Mosquito, Mosquito, el famoso el Mosquito. famoso Mosquito, Y de sí. ahí 2 años más y pasas infantil, juvenil. No volví a ser campeón después de eso porque los torneos nacionales eran muy difíciles, pero por lo menos me gané uno antes de llegar a primera división. Entonces supe valorar y apreciar qué es salir campeón. Tenía 13 años de edad. Pero Pero yo, desde ahí ya usted dijo, aquí quiero estar. no, ese día lo definí. Amarrado con cadenas al portón, pero aquí juego. Ese día ya estaba clara, Exacto. ya yo tenía clara mi vida. Ujú. No sé cómo iba a llegar, no sé cómo iba a ser, pero yo quería estar ahí parado. O sea, Pero ese día usted lo yo dijo, lo aquí entendí. voy a estar. Ese día lo entendí y yo quería estar parado en un partido de primera edición en ese estadio. Y esa vuelta que di, como Mosco quería darla como jugador de primera división celebrando un título nacional. Eso pasó por mi mente en ese momento. Y fue muy claro lo que tenía que hacer. Entonces, claro, Roberto, cuando tenés semejante claridad en tu vida, hay que hacer lo que hay que hacer y no hay que poner peros, sacrificios, bajo el agua. Yo de 14, 15 años me iba solo en bus. Mi parada de buses al estadio eran 4 o 5 kilómetros que yo atravesaba toda la juela solo con un muchacho de 14 años o de 13 años atravesando toda la juela para llegar al estadio nacional. Me devolvía caminando para agarrar el bus y venir para mi casa solo, como mis papás tenían que trabajar. Si no trabajaban, no había comida en la casa. No era que usted monta al niño en el carro, lo lleva a entrenar, lo recoge, lo lleva a la casa. No, era yo. Tome, aquí están los pasajes para que vaya a entrenar. Y yo iba solo. Eran tiempos diferentes. Ahora no se puede hacer eso, es peligroso. En mis tiempos, pues pasaron algunas cosas no tan difíciles, pero era todo un riesgo también. Por Pero yo supuesto. nunca lo pensé porque yo tenía claro que tenía que ir a ese estadio y me acostumbré a ir a ese estadio todos los días. A entrenar en la parte de atrás, que era una cancha de tierra, no había zacate, si encontrabas un cuspe de zacate, había que tomar una foto porque antes digo zacate que había. Era un tierrero, por ahí entrenábamos todos los días y ahí nos preparábamos para jugar los domingos. Y pasamos por la orilla de la malla viendo el bendito Alejandro Moreno Soto tan verde, cítico y precioso. Y uno decía, uy, muchachos, qué lindo entrenar ahí. Y esas cosas día a día te van alimentando algo que no te puedo explicar. Ese deseo que usted dice, si aunque me duelan las piernas, hoy voy a entrenar. Aunque me duela el tobillo, hoy voy a ir a entrenar. Aunque me duela el dedo gordo, hoy voy a ir a entrenar. Porque si no, no juego el domingo. Don Oscar, qué fuerte esto que cuenta, porque, y yo creo que esto es un mensaje muy bueno desde ya para los jóvenes. O sea, esa decisión que tenía de usted decir, con dolor o sin dolores, o con esto, o tal vez resfriado en algún momento, Correcto. usted siempre tuvo la decisión de ir a entrenar, porque es que ya usted tenía su sueño muy claro, que era jugar en primera división con la liga. Es lo que pasa cuando yo se tiene, y lo digo como futbolista, puede ser que vos fuiste como periodista, el otro fue como doctor, el otro fue como abogado, o sea, los sueños de los seres humanos no necesariamente todos, o sea, en Costa Rica casi que todos nacemos con una bola en los pies,
Y para todos nuestros padres tenemos a Messi y a Ronaldo en la casa. Y todos soñamos en un momento determinado jugar fútbol. Algunos se dan cuenta que técnicamente que no hay una posibilidad, entonces pues agarran otros sueños, sea fue informática o abogacía o doctor. Al final todo es un sueño. Cuando tienes un sueño, luchas por ese sueño, indiferente en cual sea, porque estamos hablando hoy de fútbol, pero no tenemos que quedarnos solo en el fútbol. El sueño es para cualquier actividad en la que usted mejore su vida y pueda crecer en esa actividad y amar esa actividad. Y es donde viene la diferencia, Roberto, porque hay profesionales de profesionales, pero el profesional tiene que amar lo que hace para ser un buen profesional, dar más de lo que se espera, porque eso es lo que yo siento que hace falta mucho en el mundo, no solo en el fútbol, en el mundo, en todas las profesiones. Usted tiene que amar lo que hace para dar más de lo que el mundo espera. Entonces, hace la diferencia en lo que usted hace. Y yo creo que ahí es donde tal vez las generaciones nuevas no entienden cuando hay ciertas generaciones que hablan, y yo creo que hasta la generación de nosotros habla mucho de esa milla extra que hay que dar para lograr cosas. Y yo creo que a veces las generaciones de ahora, los muchachos jóvenes, no entienden qué es esa milla extra. No entiendo. Pero todo esto que vos estás hablando es exactamente eso, es dar esa milla extra, o sea, ese esfuerzo extra que usted da para poder lograr un sueño que usted tenga trazado en su vida. Y esto es importante lo que te voy a seguir que sigue, porque ya te dije el por qué las personas hacen diferencia en su profesión. Hablo en la mía de futbolística, porque fue futbolística, o en cualquier otra profesión. ¿Por qué se hace? Porque hay alguien que es diferente, porque sabe, porque desea hacer bien lo que hace y tiene un compromiso con él mismo, más que con otros, de dar su 100% o más. Entonces, esa milla extra que hablas es cuando usted dice, no puedo más, pero tengo que seguir. Me duele la pierna, pero tengo que ir. Me duele la cabeza, pero hoy tengo que entrenar porque no domingo no juego. Entonces, superaste, brincaste hasta que llegaste. Por insistencia, pero llegó. Entonces, en esa insistencia vas mejorando tu calidad, tu capacidad. ¿Ok? Yo le he dicho a la gente, vea muchachos, hay dos opciones en el mundo y aquí no hay nada que inventar, todo es inventado. Está el que nace jugador de fútbol, el que se hace jugador de fútbol. Porque hay gente que Totalmente se de acuerdo. engaña, hay gente que dice, ay, yo nací jugador, no, mentira. Oscar Valverde se hizo jugador de fútbol. Yo no nací jugador de fútbol. Wilmer López nació jugador de fútbol. Walter Centeno, te doy nombres aquí aterrizados aquí. Sí, nació jugador de fútbol. Hay personas que nacen con ese talento y te entiendo perfectamente. O sea, hay jugadores que realmente se ve que se esfuerzan por ser jugadores y lo logran en el camino. Claro. Porque yo creo que al final de todo esto, si usted se esfuerza en algo, usted puede llegar a ser muy bueno. Uh-huh. Ahora, estamos totalmente claros que hay gente que nace con una habilidad superior, ¿verdad? A muchos o a la Messi, mayoría. Messi, para decir Maradona, Correcto. Pelé, nací. Eso en la música, ahora que está de moda, Michael Jackson nació para cantar. Nació para cantar. Otros se entrenan para cantar, ese nada más cantaba, porque ya viene. Es lo mismo el fútbol, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acabas de decir algo muy importante. No es nada extraño que el que se hace le pase por encima al que nace. Nada extraño. Para nada. Porque tanto perfeccionas tu técnica, tu valor, tu resistencia, tu deseo, que el otro nació, pero no tiene tanto deseo como usted. Entonces ese deseo mío tan grande le paso por encima. Y Don opaco Oscar, al que nació. y cuénteme algo, ¿cómo era, o sea, cómo era su infancia? Porque ahorita usted me está contando esa parte, que ya eras como un preadolescente, Sí. donde ibas a entrenar y su vida transcurría mucho en eso, o sea, ibas a la Uh-huh, escuela, venías a uh-huh. entrenar, pero ¿qué hacía Oscar Valverde en sus tiempos libres? Mi madre, si mi madre me escuchara, va a decir, sí, por favor, cállenlo ese muchacho, ese chiquito, cállenlo, por favor. Agarraba una bola, es que tú eres una bola, agarraba una bola y una pared y pegaba la bola contra la pared 7, 8 horas. Con la izquierda, con la derecha, con la izquierda, con el empeine, pegaba fuerte. No me cansaba, Roberto. Usted me pregunta, no me cansaba. Acuérdate que no había celular, no había internet, no había Netflix. Había una bola. Entonces era más fácil. Por eso es que, oye, se habla mucho más hoy en día, pero es que para nuestra vida era el fútbol. Era eso. Entonces, para uno era más fácil dedicarse a eso. Entonces, mi vida era o un partido de fútbol,
una mejenga, un entrenamiento o pegar la bola contra la pared. Mi madre trabajaba de noche, decía que yo volvía loca, pues no dormía. Ese muchacho me vuelve loca, cállenlo, pues no me deja dormir y la bola la pegaba. Y podía pasar, sinceramente sí me recuerdo, 6, 5 horas dándole a esa pared. Bueno, pero es que ahí es donde yo creo que muchas cosas y son pequeños detalles los que marcan la diferencia. Ujú. El hecho que usted pasara 7, 8 horas dándole a una pared ahí con un balón de fútbol, yo creo que eso marca diferencia porque mejoras técnica, mejoras un montón de cosas sin darte cuenta, Condición física, condición física todo, trabajas todo. y, y a veces uno trata de decirle a un muchacho joven, coge una bolita y patea la bola contra una pared solo. Eso te va a ayudar a mejorar en el fútbol y en tu vida en muchas cosas, porque es una realidad que fueron niñeces muy diferentes. Digamos, vivir como usted creció a la sociedad de ahora, que los muchachos, como usted decía, pasan con su celular, pasan con un play, Ujú, pasan con un montón de ujú, distracciones. ujú. Demasiadas. Pero la realidad antes era muy diferente con esto que usted me cuenta, porque uno en Navidad, yo me acuerdo que yo le pedí a mi papá, regálame una bola. No, bueno. Eso era el Sí, regalo de Navidad que yo esperaba. no, no esperaba otra cosa. De diferente color nada más, lo que esperaba que los sueños sean más bonitos. Roberto, no fue algo que yo hice porque alguien me dijo, soy sincero. Nada más, sencillamente, tengo tiempo libre y tengo que hacer algo y lo único que se me ocurría era patear una bola contra una pared. O sea, ni siquiera fue una instrucción de un entrenador, porque en mis tiempos, cuando yo crecía, el fútbol era muy amateur a nivel técnico de profesionales. Los entrenadores eran o un cantinero, o un ebanista, o un salonero que tenía un amor por el fútbol, tanto como uno, porque eran amantes del fútbol, pero no tenían escuela ni estudio para entrenar. Nada más eran apasionados. Entonces, la pasión afloraba en todo donde uno caminaba, donde iba, porque hasta el bendito salonero que teníamos nosotros, que lo queríamos mucho, o sea, y él apasionado, porque más que pasión no tenía otra cosa. Algunos que entrenamiento, pero mi hermano, básico. Entonces, algunas cosas pasaron en mi vida que sencillamente, o Dios, o el Espíritu Santo, o lo que sea, sencillamente yo pateaba la bola. Mi madre decía, más sobre loca. Y yo decía, ¿y qué hago con el tiempo si no pateo una bola? Entonces, fue mucho de fútbol, claro, con las orejas a estudiar, ¿verdad? Podría decir que después me ganaron las orejas, primero porque no la dejé dormir, segundo porque no he estudiado nada. Entonces yo he sido muy, bueno, ahora vamos al tema del estudio. Pasé los procesos de mosco, infantil, juvenil. A los 17 años, Roberto, pasó algo en mi vida interesantísimo. Llegué a los 17 y un entrenador que llegó, que voy a decir el nombre, no tengo ningún problema de decirlo, se llama Jorge León, muy disciplinado, muy autoritario, muy militar, que fue el primer entrenador que tuve realmente, que me enseñó que el fútbol también es militar y me direccionó. En un momento determinado decidió que yo no servía para jugar fútbol y que yo nunca iba a llegar a primera división y pidió que me dejaran libre. Cuando yo firmé en el año 80, 81 la cosa de la liga, uno de esos tiempos firmaba de por vida. No sé si no te acuerdas de las cosas, pero yo sí. Entonces, en aquellos tiempos usted firmaba un documento y eso era de por vida. Si llegabas a primera división de Costa Rica, ya no, podías jugar de por vida, la liga le pagaba lo que quisiera y tenías que jugar así. Solo con la liga podía Solo con la jugar. liga podía jugar, así jugó Sordo Jiménez y un montón de jugadores que jugaron firmados de por vida. Ya después, en el transcurso del tiempo, eso cambió. Quedaban nada más 3 años el club, no de por vida. Entonces, hubo un cambio importante a nivel futbolístico. Pues yo firmé de por vida, porque era tanta la fiebre de jugar con la liga que mi padre no firmó, firmó mi madre. Pues mi padre no quería firmar porque firmaba de por vida. Pues yo quería jugar con la liga, entonces decía, mi mamá firme, mi mamá firme. Mi mamá, como no sabía nada, firmó la doña. Y después mi papá bravísimo, porque dice, se lo regaló a la liga. Y mi padre vio en mí que yo estaba llegando a primera división, ¿verdad? Y decía, se lo regaló a la liga. Y yo crecí por ese de por vida. Ese de por vida, o esos 3 años cuando cambió, cuando este entrenador me echó de la liga a los 17 años, rompió el vínculo con la liga. Y el documento que se había firmado hacía 8 años, 7 años, se murió. Quedó sin validez. Yo quedé sin validez. Ya yo en ese momento, como era tan liguista, rojinegro, y que la liga era mi vida, ya yo digo, entonces ya no juego más. Y mi papá me dijo, ¿cómo? Con lo que hemos luchado, con lo que está entrenado, con lo que ha mejorado, porque una persona le dijo a usted que no, usted no puede quedarse con eso, tiene que seguir adelante.
y fue la persona que logró que yo llegara a primera división. Entonces me Su dijo él, papá. sí, mi papá, se lo debo ahí. Mi madre no jugaba nada, yo, con mi papá sí. Entonces me dice, vamos a ir al Carmen, a segunda división, yo tengo amigos ahí para que lo vean pateando y que lo vean entrenando, a ver si se lo dejan en segunda división, tenía 17 años. Y en efecto me llevó a hacer una prueba al Carmen de la Juela, pateé 10 tiros a Marco, a un portero y le metí 11 goles, entonces me fue bien. Don Oscar, ¿y en qué posición jugaba? Defensa. Defensa. Pero el entrenador de segunda quería verme pateando. Y como yo pateé tantas veces contra una pared, te podrás entender que tenía una técnica de pateo interesante. Entonces, pateé muchas veces a ese Marco contra ese portero de segunda división y le metí la mayor parte de los 10 tiros a él. Entonces el entrenador volvió a ver y dijo, interesante tu muchacho, déjemelo, dijo él. No empecé como jugador, empecé a entrenar, iba a entrenar todos los días, ya estaba en la segunda, o sea, pasé de un juvenil a A segunda segunda división. división. Y en ese momento llegó Juan Carlos Arias conmigo al mismo equipo, con las mismas circunstancias. Hizo una pruebita y lo dejaron a mí. Eran los únicos dos jugadores juveniles que tenía el Carmen de la en segunda división en el año, eso fue el año 86, 85, 86. Y ahí nos quedamos Juan Carlos Arias y yo entrenando con este montón de viejos, porque eran viejos, bien, bien malos, pero malos no como jugadores, sino malos de la vida, porque era gente de segunda división. Es un ambiente muy fuerte, un ambiente que el tiene que pasarlo, que es bueno. Aprendes increíblemente un montón de cosas que no te lo enseña un juvenil, un infantil, un mosco. Es la vida del jugador, es la vida, lo difícil, porque ahí aprendí. La cancha del Carmen de Alajuela, igual que la liga, tierra con pocitos de zacate de vez en cuando, y había que ver cuánto picaba la hora para agarrar uno y adivinar cuánto Exacto. picaba para allá. Y eso, aunque la gente no lo crea y no lo entiende, te da riqueza técnica, porque ya uno empieza a medir el pique y está para allá, y hay que correr allá. Entonces, Y hasta lectura de juego, que yo personalmente pienso que los muchachos carecen de eso. carecen, uff, Futbolísticamente carecen de esa lectura, el fútbol no se juega con la bola. pero es que es precisamente lo que usted dice. Antes uno jugaba en potreros y jugaba en canchas así, como dice usted, que eran tierra y Tierra. un poquito sacate aquí y otro por allá. Pero yo creo que todas esas deficiencias son las que hacían ver jugadores con la calidad que se veían antes, porque yo crecí viendo jugadores que yo decía, ¿cómo hace uno para ser un jugador como este? Sí, Eh, una eh, técnica personal técnic, impresionante. técnicamente es buenísimo, ¿verdad? Impresionante. Y que ahora cuesta ver jugadores de ese tipo. Llego a segunda división, debuto el año siguiente con Luis Roberto Cibaja, que era el entrenador. Debuté en Liberia, por cierto, en esa cancha con ese calor. Iba en un puro saco de nervios, te contaré, ¿verdad? Pero pasé la prueba y pasé. En ese año jugué, en segunda división, no jugué titular completamente, pero estaba jugando seguido. Ya había venido la selección juvenil de Arabia Saudita, los Carasucias. La había empezado Juan Luis Hernández Fuertes haciendo reclutamiento en todo Costa Rica. Llegamos 300 jugadores del Estadio Nacional reclutados por todo Costa Rica para empezar a hacer la zarandeada y que fueran quedando solo 20 de 300. Cuando yo llego al Estadio Nacional, que había pasado la primera zarandeada y sí me convocaron, yo llego enyesado de la pierna derecha, había tenido un esguince. Entonces, cuando Juan Luis Hernández Fuerte me mira, me dice, bueno, muchacho, váyase para la casa, quítese ese yeso, cuando ya esté recuperado, viene y entrena, no hay problema. Vayamos por donde vayamos. Yo hice lo que él me dijo, me fui para la casa, pero me quedé en segunda división, no volví. Juan Carlos Argueda sí se quedó y llegó hasta los 20, 25 jugadores que escogieron. En el transcurso, son cosas que pasan, Roberto, ¿por qué cuento esto? Porque hay cosas que son destino o que el destino lo hace usted en el momento que hay que tomar la decisión, en el momento que cuando hay veces, hay gente que espera que Jesucristo baje o el ángel Gabriel baje y que le diga qué tiene que hacer. No, Dios usa muchas personas para hablarte. Lo interesante es si usted escucha o no escucha en su momento. Entonces vieras que los mismos compañeros del Carmen de la Guardia me decían, Oscar, pero vaya, haga la prueba, ¿qué pierde, mae? Y Juan Carlos me decía, vamos. Yo digo a José Gámez que le den chance. Y yo por dentro, ay, mae, qué pereza. Y si no me quedo, qué huevado, mae. Y tenía algunas cosas negativas, pero eso y un momento tenía, mae, voy a ir. La verdad que no se pierde nada. Digamos, Juan, que voy con ustedes el próximo entrenamiento. Mae, sí, porque hay mejenga, mae, entrena, mejenga, prueban los jugadores. Ese era como se hablaba en ese tiempo, me pareció ahora.
Entonces yo me fui ese día con 17 años, me fui y me quedé sentado ahí, llegué, me vistieron de la selección nacional, con un chalequito, mis tacos que los llevaba yo, medias y pantalones que le daban todo a uno ahí. Y me quedé ahí, me quedé viendo el partido por 75 minutos, porque no había entrado, o sea, era un colectivo. Me decimos nosotros, pues son colectivos hoy en día, obviamente. Ya los últimos 25 minutos, que yo era lateral derecho, defensa lateral derecho, ya me llama Gámez y me dice, vaya ya, y saca al muchacho que estaba jugando y os quita el parado ahí jugando. Te podría decir que hasta hoy todavía me lo recuerdo, Roberto. Fueron mis 25 minutos más interesantes, gloriosos en toda mi vida. Ni aun cuando jugué clásicos podría decirte que son más importantes que esos 25 minutos. Ese día volé, me salió todo. Tiré 3 centros, casi meto un gol. Salí jugando, daba salida. Tenía una ventaja, Roberto, que no tenían los demás. Yo entrenaba en segunda división. Los demás entrenaban en juvenil, con escasez de entrenadores. En cambio, yo tenía un montón de bichos malos que me enseñaban a jugar fútbol y me sacaron del pelo. Bueno, pares aquí, juegue así. Y eso ayudó a que Gámez se hiciera así. Me dice, siga viniendo. Y te quedaste en la selección entonces en el Seguí, juvenil. seguí yendo por mes y medio a entrenar todos los días, mi hermano. Entonces, entrenaba con la selección y íbamos a jugar con el Carmen. Obviamente, Arguedas y yo no jugábamos porque no entrenábamos toda la semana con el equipo, pero entrábamos ratico, nos metían 15, que 20 minutos, depende del partido. Jugábamos, hay partidos que no jugábamos porque el partido estaba feo, pero, no, pero Luis Roberto sabía que era un jugador de selección, nada más que Oscar no estaba todavía en la selección. Juan Carlos sí, pero Oscar no estaba, no habían mandado la comunicación a la federación al Carmen de que ya Oscar Valverde era jugador. Entonces, Luis Roberto se iba a me dice un día, Oscar, ¿usted qué? Y yo, ¿qué? Me dice, pues, después de un partido, usted o es jugador del Carmen o es jugador de la selección, porque usted no sabemos nada, usted va a entrenar todos los días, pero no tenemos ningún comunicado oficial que usted es jugador, es seleccionado nacional. Y lo necesitamos para que o se entrene aquí, para que juegue con nosotros, o se quede allá en la selección definitivamente y sabemos que no va a entrenar con nosotros. Era importante eso que me dijo Luis Roberto, obvio. Entonces ya llego ese día donde Juan José Gama, me digo, profe, tengo un problema. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué puedo ayudar? Y me dice, es que mi entrenador me dice que a dónde juego yo. O juego con el Carmen o juego o soy jugador de selección. Me dice, como que el Carmen, ojo lo que me dice Gámez, como que el Carmen. Sí, el Carmen de la Juela, segunda división. Dice, ¿usted es compañero de Juan Carlos Argueda? Digo, sí. Bueno, me había dicho, me dice Juan José Gámez. Digo, yo, profe, pues yo pensé que usted sabía. Me dice, no, dígale a Luis Roberto que sí, que usted jugó en selección nacional. Ah, yo no sabía que usted era jugaba en segunda división. Entonces, te digo esto, ¿por qué? Porque me encantó que fuera así, porque es que yo que era un jugador juvenil, que no era un jugador de segunda, y que había estado bien un jugador juvenil, un jugador con un nivel más alto que los demás, y nos sorprendió cuando se dio cuenta que yo entonces, bueno, me escogió pensando que era uno más de todos. Y cuando él se da cuenta que usted es jugador de segunda división, ¿le abre alguna puerta, más oportunidad o algo? No. no, es que cuando yo llego al final, cuando yo llego, faltaba un mes para el primer partido de eliminatoria que fue contra Salvador. Jugamos un partido allá, después otro partido en el Nacional, y yo no era titular porque había llegado un mes. El madre que estaba ahí entrenando un año no le iba a quitar el puesto, hizo lo que fuera Messi, ¿eh? No le iba a quitar el puesto en un mes. Lo que sí pasó fue que se lo quité después de ese partido. Ya me quedé como dueño del puesto en toda la historia de los Carasucias y de la selección juvenil. Don Oscar, y hay algo que quiero preguntarle porque yo sé que las nuevas generaciones no conocen de eso. ¿Por qué les llamaban los carasucios? Ah, Es que Carasucias. eso tiene que haber una historia detrás de todo eso. Sí, claro, no, ni mucha gente sí nos conoció como Carasucias. Los Caras Sucias nacen de un periodista que se llama, que no sé si está muerto, está vivo, espero que esté vivo, se llama Gaetano Pandolfo. No sé si estará, si Dios lo tiene en su presencia o todavía está caminando sobre este mundo, que queríamos mucho. Y como éramos un grupo, que éramos un grupo muy extraordinario, era un grupo escogido de todo Costa Rica, eran jugadores de todo Costa Rica, no eran de la Liga Zapizzería, de todo Costa Rica. Entonces fue un grupo que cada vez que jugábamos, y prácticamente dábamos cátedra de fútbol, porque era un grupo que fue construido como un equipo muy completo, unos fuerza, otros resistencia, otros técnica, otros velocidad, otros empuje como tenía yo. Entonces fue un grupo que se complementó también, que fue exitoso en todo lo que participó.
Y cada vez que jugaba, la gente le gustaba verlo jugar, pues ganamos. Sencillamente le ganamos a todo el mundo. Le ganamos hasta una primera, a una selección mayor de Ecuador. Le ganamos en el Nacional, un partido en el Alejandro Moreno Soto. Hicimos un partidazo, le ganamos. Y después esa selección jugaba con la selección nacional y tuvo que irse para Ecuador porque no quisieron contratar. Porque se han perdido con chiquillos de 17 años, ¿cómo jugar contra? Entonces hasta eso llegamos a hacer un momento determinado. Entonces, Gaetano Pandolfo sacó la relación de un equipo de Argentina, de niños, de pueblo, de barrio, que eran exitosos, que fue una selección exitosa en Argentina. Entonces les pusieron los caras sucias porque venían de los barrios bajos con la cara sucia a entrenar. Y que después que los bañaron, los uniformes fueron exitosos. Entonces de ahí nació los caras sucias, de una pasión argentina, que te puedo decir que entre las cosas que he visto en el mundo, que he podido viajar, que el fútbol me ha dado esa oportunidad como turista o como jugador, un país de pasión, mi hermano, Argentina. Ese país, mis respetos, como vive en el fútbol. Es una pasión increíble, Intensa. intensa, en cada esquina de ese país y cada argentino. Y de ahí entonces nace ese, Ese nombre ese nombre. de los caras sucias, que fue muy adoptado y muy claro y a nosotros nos gustó. Entonces, ya nos gustó, los llamamos los caras sucias. Y los caras sucias todavía hoy, en el año 2026, se escuchan y se habla y la historia fue escrita y no fue bien. De hecho, todos esos jugadores de esa selección jugamos en primera división, todos debutamos. Algunos tuvimos una carrera larga, otros tuvieron una carrera muy corta, otros murieron después. Bueno, Danilo Brens, que fue el primero que se nos fue, ya se fue ya más viejo. Pero murieron futbolísticamente, todavía no tuvieron una carrera muy larga, pero sí, por lo menos la mayoría sí jugamos más de 10 años. En Primera primera división, división. sí. Entonces, porque era una selección muy exitosa, que después llegamos y fuimos a nuestros clubes a jugar. Bueno, interesante eso de los clubes, muy importante para terminar, porque hay veces la gente cree que las cosas son fáciles. Y me dolió un poquito porque yo al Carmen de la Juela lo quiero mucho, porque fue mi trampolín. Carmen de la Juela fue el trampolín para jugar de segunda división, ya era profesional. Cuando debutas en segunda división, sos jugador profesional. Correcto. Y fue el trampolín para llegar a la selección juvenil. No por ser jugador del Carmen, porque gracias a Dios no fue por eso que llegué, sino porque me levantó el nivel al nivel de un jugador juvenil. Entonces, a la hora que yo debuto o hago la prueba, se nota la diferencia en la cancha. Entonces, el entrenador es así, mira este niño, ese muchacho, que juega bien, lo voy a dejar para seguirlo viendo. Lo seguí convenciendo en cada entrenamiento que era buen jugador y después dijo, se queda. Bendito Dios que me dio esa posibilidad y te dio toda esa historia que tuvo los caras sucias. Cuando yo termino un mundial juvenil, que veníamos de Arabia Saudita, en ese momento termina el contrato con el Carmen de la Abuela. Se quedó libre, muchacho de Dios. Ha sido más extraño. Y la liga tenía muchos años de no salir campeón, que eran los 80, el último campeonato de la liga fue como en el 81. Después, escasez de torneos, y tenía un equipo muy viejo, entonces la liga compra 9 jugadores de los caras sucias y al entrenador, a José Gámez, para armar un equipo base. Y ahí fuimos Maximilian Peinado, Tim Berry, Danilo Brenes, Juan Carlos Arguedas, Harold López, Alexander Víquez, ¿quién más fue ahí? Paul Mayorga y Oscar Valverde. 8. La base de la selección juvenil, que compró la liga. Yo cuando llego al país después del mundial, mi padre inteligentemente llama al presidente de la liga, a Chacón, y le dice, mi hijo nos están pretendiendo 3 equipos, porque quiere igual con la liga, y se lo vamos a tratar o no. Mentira, nadie me pretendía. Pero el hombre quería que yo jugara con la liga, ¿verdad? Entonces el presidente dice, no, dígale que no firme con nadie, ya es jugador de la liga. Y en efecto, negociamos el monto ahí, que yo ni sabía qué cobrar, porque en esos tiempos, ¿qué vas a ver, Roberto? Creemos que bien, creo que cobré bien, para empezar. Y firmé. Y te podrás imaginar, cuando hice el contrato y la firma, lo que pudo haber sentido, ¿verdad? Un paso. Una mezcla de emociones, No, no. sentimientos encontrados. Si uno intenta explicarlo, no, hay que vivir. No se puede No se explicar. puede, es inexplicable. Y en el año 89 hago mi debut en el estadio Juan Guán de Puerto Limón. La cancha dura, durísimo. No la había hecho sintética, obviamente, ¿verdad? Era aquella cancha que el centro era tierra y en los lados era el Carmen de la Abuela, entonces era como estar jugando en casa, ¿verdad? Y, y debuté ese día, floté, así literal,
no me di cuenta que estaba tan caliente, porque estaba muy caliente, pero cuando usted debuta con el equipo de sus sueños, usted debuta una vida, usted está en ese momento, Roberto, no puedo ni explicarte porque uno vuela, o sea, está suspendido. Y eso lo digo, se lo ha dicho todo el mundo, yo me pellizcaba, estoy aquí, soy yo, tengo un uniforme, aquí decía punto rojo, sí es punto rojo, estoy aquí, allá está Alejandro González, allá está Raquel Ledesma, mis ídolos, eran mis ídolos, cuando yo era niño. José Carlos Chávez Sinequén, ídolo, Gilberto Roy, ese día jugó también, Alejandro González atajó ese día. Yo decía, mis ídolos, sí. Yo tenía que decirme que yo estaba ahí, porque no lo creía, ¿usted me entiende? O sea, el niño que soñaba con jugar para ese equipo, que nunca me imaginé jugar en Juan Gobán, te lo podría decir, me imaginé en Alejandro Moreno Soto, pero fue en Juan Gobán, tenía que decirse a sí mismo que había logrado llegar a mi sueño máximo, porque no había más allá en ese momento, porque no había tanta cosa internacional. Mi máximo era eso, ya después era selección nacional, ya era nuestro máximo. Pero mi máximo ya yo había llegado a mi techo de niño. Entonces ese día casi meto un gol, atajaba Gilberto Jarrett, portero Jarrett, que era negro, atótico, uno brazotototes como los negros que son todos. Le tiré una buena cruzada, me recuerdo, iba a celebrar y me la tocó. Que ¿cómo es posible? Eso ya lo he debutado con gol. Desde yo que es No, muy y malo me que parece increíble, don Oscar, toda esa historia, cómo cruza, o sea, cómo da ese paso de Liga Menor, cómo llega al Carmen y cómo es ese paso suyo para brincar a Primera División. no es normal. Porque no, No, no es normal. no es normal. No, Y lo no. que sí me llama mucho la atención es porque ese equipo de la liga era, o sea, son nombres pesados. O sea, Pesados. no cualquiera jugaba ahí. No. Y en estos La momentos yo exigencia era creo mucha. que los equipos de primera división desean tener jugadores como habían en ese momento, Con ese peso. con ese peso. Uh -huh. Porque además de Álvaro eso, Solano, Oscar Ramírez, imagínense, es que vea los nombres que usted me da. Mauricio Montero, Y es que aparte Fernando de Sosa. eso, yo creo que hay algo todavía muy importante que usted me dijo ahorita y que lo quiero recalcar y lo quiero tocar aquí un momento. Jugabas por pasión. Uf, Eso que usted me dice, que usted se sentía volando ahí, o sea, que usted necesitaba darse cuenta que era real lo que usted estaba viviendo, es lo que yo creo que nos falta mucho ahora en la vida. O sea, luchar por ese sueño, pero también hay una parte donde usted tiene que creer en usted mismo, en uh sus -huh. capacidades, Uh -huh. eh, y definitivamente, o sea, jugar en ese equipo que usted jugó, yo creo que no era fácil. No, no, y estamos hablando de una de las dos instituciones. No vamos a discutir hoy en día si Alajuela es más grande que Saprissa o Saprissa más. Sencillamente para mí, esas son dos instituciones más grandes del país con la afición más grande. Heredia es una institución grande por su trayectoria y todo, pero no tiene la cantidad de aficionados que tienen estos dos equipos. Punto. Correcto. No quiero decir que Heredia no es grande, porque por ahí se malinterprete, porque es un gran equipo, una gran institución. Pero a nivel de Costa Rica tenemos claro cuáles son las dos instituciones que tienen mayor afición. Y por eso que es el clásico nacional, y eso no lo quita nadie. Por más que todo el mundo intente tapar eso, ya eso no se tapa. Entonces, estás jugando con unos equipos más grandes, entonces la responsabilidad era muy grande. Claro, me puse esa camiseta rojinegro desde los 7 años de edad y la defendí desde esa edad. Después me puse una selección nacional, viajé por todo Costa Rica representando a Costa Rica. Fui a un mundial juvenil en Arabia Saudita a representar a Costa Rica. Fui a torneos en Los Ángeles y en Miami a ganar copas, como la Copa Cromavisión y un montón de torneos en internacional representando a Costa Rica. Eso va generando en cada ser humano un peso muy fuerte en las espaldas de uno, de responsabilidad y de entrega y de superación para el éxito. Entonces, cuando viene la transición de ser jugador juvenil de un mundial a la liga, a un primera división, no es fácil. Fue un año de adaptarnos. En ese torneo nos salimos campeones, que fue en el 90, porque estábamos en tiempos de adaptación. Pero al 91 ya estábamos siendo campeón, porque fue rápido, porque nos acostumbraron a la exigencia, que es lo que ya no se da. Y sabías que era defender ese escudo, que yo creo que eso también es algo de mucha importancia y que tiene mucho peso ahora en muchos muchachos jóvenes que a veces no saben qué es ese escudo que llevan en el pecho y a veces pesa. Roberto,
Era muy sencillo para nosotros. En casa no se empata, en casa se gana. Un empate en casa era complicada la semana, así te lo digo. A nivel de grupo sabíamos, puta, madre, cómo nos empataron aquí. Una semana complicada, pues nos iba a caer todo el mundo con el peso. En casa se gana, como sea. Hay que correr. Y fuera de casa vamos a ganar o mínimo nos llevamos un empate. Esa es la regla. Esa era la convicción. Esa era la regla y así se salía campeón. Y no había otra forma. Y en casa sabía que el que llegaba tenía que llegar al aeropuerto con 2 puntos menos y irse por el aeropuerto con 2 puntos menos. Y igual se llegaron a un punto de Alejandro. Entramos al camerino como si hubiéramos perdido el partido. Correcto. Porque sabíamos lo que ese punto nos iba a, a hacer falta al final del torneo. Lo sabíamos, porque sabíamos que ese punto no podía perderse. Y eran cosas muy claras. Y es que era un torneo también muy diferente, Es porque esos larguísimo, eran un torneos año. largos. Claro, entonces quedamos con un punto con el Carmen de la Abuela, que era nuestro rival terrible. Cuando el Carmen estaba en primera, yo decía, me persinaba, señor, ayúdame hoy porque este equipo nos va a hacer imposible, porque era el derby de la Abuela. Y el Carmen tenía que demostrar que nosotros éramos los más malos del mundo, que éramos más buenos y que no tenían plata, que nosotros teníamos mucha plata. Entonces era un partido de fuerzas. Y llegaba el Carmen y decía, ay, qué día, hoy es un día terrible. Y logramos sacarlo en los últimos minutos. Y nos persinamos, gracias, señor, por dejar. Y así jugamos. Sabíamos cuáles partidos nos íbamos a complicar, cuáles no, y empatar y perder era lo peor, mira Alejandro. O sea, no era una posibilidad. Esa semana sí era terrible. Y 2 o 3 partidos que perdiéramos en Alejandro, en el entrenador se iba. Y sabíamos que el entrenador se iba. No echábamos entrenadores, pero sabíamos. O sea, teníamos claro la responsabilidad que teníamos a la hora que entrábamos a la cancha y representábamos ese club, en mi caso. Esa palabra que usted acaba de decir es fuerte, responsabilidad, porque Sí. la responsabilidad, ¿verdad? Yo creo que dejando hasta el fútbol de un lado, Uh -huh. es entender todas las responsabilidades que uno tiene en la vida. Don Oscar, y quiero devolverme un poquito atrás Uh porque -huh. quiero hacerle una pregunta. ¿Hay algo en el fútbol que a usted lo marcó cuando estaba en ligas menores? O sea, en ese crecimiento que usted tuvo para poder llegar a segunda división, como usted nos contó, después dar ese salto a primera, ¿hay algo que usted lo marcó en su vida? 2 cosas específicamente. La primera, cuando le ganamos a Saprissa, en el Saprissa, siendo un niño de 13 años y ver a nuestro entrenador desmayado en el suelo, pues se desmayó. O sea, vea la clase de pasión, mi hermano. Pensemos que se había muerto, muchacho de Dios. Y jugando y terminando el partido, el hombre desmayado, de la emoción y de todo, el hombre. Claro, ustedes todos Y asustados. claro, íbamos para allá y no, sigan jugando, sigan jugando. Entonces se nos murió el entrenador. Eso para hablar de pasión. Esa es la primer que me impactó ver eso, o sea, porque éramos niños, no entendíamos qué estaba pasando en la banca, nada más lo veíamos en el suelo y todo el mundo corriendo, y nosotros jugando el partido. Y no pararon, en ese tiempo no se paraban los partidos, el hombre si se moría, Dios lo sacaban tías, pero ahí seguíamos jugando. Eso fue algo que todavía lo tengo aquí, estamos hablando que tenía 13 años y tengo 56 y no se me borra. Y todavía lo fuerte es que siguieron jugando. Sí, o sea, no paró el partido. O sea, es que esos tiempos eran muy diferentes todo, Roberto, muy diferente. Ahora aquí le vale la uña a este que parar el partido porque hay que atenderle la uña, jugador. Hay que ver qué le pasó. A ver qué le pasó a la uña. Ah, ahora ha cambiado la cosa. Y aquel día que te dije, cuando fuimos a la Alejandro y me paré a cantar el himno nacional con los goles de primera edición. Esas fueron 2 cosas que marcaron mi vida y que hicieron decidir que yo quería estar ahí. Y que mi sueño era estar ahí. Y que tenía que hacer lo que tenía que hacer para estar ahí. Y yo creo que algo que también me llama mucho la atención, don Oscar, es ver ese equilibrio que usted logró, porque como usted nos contaba ahorita, su papá le enseñó la pasión por el fútbol, pero su mamá lo mantuvo también en ese equilibrio que también tenía que estudiar, que para mí es algo muy importante, que todo muchacho que aspira a ser jugador de primera división, hablando del fútbol, tiene que mantener ese equilibrio entre si quiere el sueño de jugar y que recuerden que es una carrera corta, porque Uh ahorita -huh, quiero preguntarle también uh algo -huh, sobre su carrera, uh -huh. pero que recuerden que es una carrera corta y que también tienen que mantener el estudio porque es que viene después de mi carrera Es la futbolística. vida. La Entonces, vida. me parece eso también muy bonito cómo manejó ese, ese equilibrio, ahora cómo lo logró y que creo que jugaron un papel muy importante sus papás. Vamos a ver.
Sí, sí, había en mi casa, tengo que decirlo y lo he dicho muchas veces, había un matriarcado. Mi papá nada más le decía a mi mamá, sí, está bien. Eso ayudó mucho, aunque en un momento determinado no es bueno a nivel de crecimiento, porque Dios piensa que la cabeza del hogar siempre es el hombre y la mujer. Entonces en mi casa, bueno, era la señora que estudió, la mujer que estudió, la que tenía mejor salario y llevaba la comida a la casa. Mi papá complementaba lo de ella, porque no era un vago, realmente trabajaba mucho también, pero no era tan estudiado como ella. Entonces se hizo un matriarcado donde la palabra de respeto era ella. Entonces, claro, el otro era la alcahuete y ella era la fuerte. Entonces, yo necesitaba tener a los dos en una misma línea, porque si no, no funcionaba. Entonces, la alcahuete no había que decirle mucho, se me iba a llevar todos los días y iba a hacer como yo quisiera. La otra había que cumplirle. Entonces ella decía, usted me cumple y siga jugando. No cumple, Y sacar eso. era bueno en matemáticas, entonces yo era malo. Hasta sumaba cuánto necesitaba el examen para poder pasar la nota y llegar. Mi madre me decía, deje los pelos en el alambre, no me importa, pero Pero pase. pase. Y saque su bachiller. Ya después usted saque bachiller, haga lo que le dé la gana. Pero usted conmigo es bachiller. Yo por lo menos va a ser policía, me dice. Por lo menos yo sé que puede ser policía, me dice, pero sin bachiller usted no vale nada. Y esa era la dirección. Bueno, bueno, yo creo que cuenta mucho en todo ese proceso que usted vivió. Yo creo que es algo muy importante y que ojalá que este mensaje pues le llegue también a muchas personas jóvenes que quieren tener una carrera en el fútbol, pero que vean también la importancia de poder estudiar. Don Oscar, y hay algo más que quiero consultarle, que quiero preguntarle. ¿Cuántas temporadas jugó en primera división con la liga? Yo jugué exactamente 10 temporadas, desde el 89 al 99. Solo jugué con Liga Deportiva La Juelense en primera división, no me puse otra camiseta. Ni a la abuela quería que yo me fuera, ni Oscar Valverde quería irse, sinceramente. ¿Y en algún momento tuviste alguna oferta de algún otro Sí, equipo? sí, de Cartago, en un momento determinado que me llamaron, que me prometieron que iba a jugar allá y eso no se promete, eso no, se, eso no es una opción porque usted se gana un puesto entrenando, Exacto. un directivo no puede prometerle a usted esas cosas. Y aparte que yo vivía en Alajuela, jugaba en Alajuela, jugaba con CACAF, iba a Europa 3, 4 veces en mi carrera deportiva, tenía premios de CONCACAF, tenía premios de campeonato nacional, salía campeón nacional. Yo iba a hacer a Cartago, jugar 3 partidos más, era lógico. Y moverme a la vuelta hasta Cartago, y a Cartago. Entonces, la única oferta que tuve fue Cartago, pero la rechacé, porque en primer lugar, a la abuela no me estaba echando, ni quería que me fuera, yo tampoco quería irme. Fue que apareció, me preguntaste por una, solo esa. Exacto. Más no apareció nada, pues yo pienso que los demás equipos tenían muy claro que no jugar de la abuela. Y es que en ese tiempo sí estaba muy marcado eso. No es, Totalmente. digamos, esa apertura de mercado que hay ahora, Ahora es ¿verdad? diferente. Antes usted era jugador de la liga y usted era jugador de la liga. O esa Y pista, la o esa pista, o afición Heredia, no te perdonaba si te se ibas para otro pasa, sí, equipo. no, era muerte. Que todavía yo creo que hay un poco de eso, pero no es tan Ya no arraigado tanto, como era ya no antes. tanto, ya no tanto. Juan Carlos Aguilar fue un producto de eso, jugó con Alajuela, con Heredia Saprissa y ahora es odiado en la liga. Y le dio mucho a la liga. Y él dice que él es liguista, pero la afición no lo quiere, porque quedó marcado que traicionó el club. Exacto. Eso era una traición para la afición Eso era una tradición para la en esos afición, tiempos. que ya en este tiempo no se ve No, tanto. Yo creo que la gente ha entendido que también es un trabajo. sí, Ahora, o sea, hay que verlo ya de esa manera y entenderlo así. Es un trabajo para muchas personas en Roberto, ese momento. había otro tema, ¿por qué no irme a la abuela? Y hay que ser muy sincero, en ese tiempo Saprissa tenía 3 meses sin salario, jugadores Saprissa, jugadores de Heredia 3 meses sin salario, nosotros teníamos atraso de 7 días, Roberto, y con 7 días estamos a fin. Ahora con 3 meses yo decía, ¿y estos madres cómo hacen para llevar comida a la casa? Tienen 3 meses sin recibir un 5 de salario, ¿cómo hacen para ir a entrenar? Todo me lo preguntaba porque del lado mío nunca hubo, a la abuela nunca, más, creo que es histórico, a la abuela nunca ha tenido problemas económicos para pagar una planilla, nunca, menos ahora, está menos. Entonces ha sido como histórico y yo preguntaba, Mike, ¿cómo hacen para jugar estos más? Yo los admiraba, entraran a la cancha a pelearnos palmo a palmo con 2 meses sin recibir un salario y nosotros 7 días ya estamos haciendo huelga, estamos haciendo escándalo, cosas interesantes. Y son momentos duros del fútbol que la gente a veces no entiende, No se da ¿verdad? cuenta. Porque la gente ahora ve mucho el proceso, qué bonito llegar ahí. El tema es cómo llego ahí, todos los momentos duros que hay, Uh -huh. todas las decisiones difíciles que hay que tomar para poder llegar ahí
No es fácil, no es sencillo. La No gente solo ve la parte llegar, no bonita, solo llegar, mantenerse. ¿cómo me mantengo ahí? Porque yo te puedo decir que yo hice una carrera, hice una historia en Liga Deportiva Alajuelense. 10 años no se los brinca nadie. Mi primer gol lo hice en un clásico en el Saprissa. Anoté, hice solo 2 goles, porque era defensa, entonces no era una defensa que iba a tirar, a cabecear conas ni a tirar penales. Yo era defensa que cuando hice mis goles fueron por jugada. Fue una jugada que fueron goles del día, gracias a Dios. Los mejores goles del día. Cuando daban ganar 7, el Claro, gol del día, lo mis 2 goles recuerdo. fueron los 2 goles del día de esas 2 semanas. Uno en el Ricardo Saprissa y un gol a Belén en el estadio Alejandro Moreno Soto. Mis 2 goles los hice en los dos estadios que soñé hacerlo. O sea, yo podría decirte que muchas cosas de mis sueños se cumplieron en mi carrera. Fueron 10 años. No fue una carrera muy larga porque a los 29 años me retiré por lesión. Que te decía yo que es como la vida. Uno nace, pero no sabe cuándo muere. Uno debuta, pero no sabe cuándo se retira. Porque puede retirarse porque ya está muy viejo y porque ya sus piernas no le dan y porque los carajillos corren más y porque la afición ya no quiere verlo, porque el directivo ya no quiere verlo, o te retiras porque tus piernas ya no funcionan, porque una jugada en un entrenamiento con un compañero que me golpeó, me lesionó mi rodilla y no pude recuperarme más. Y a los 29 años tomé la decisión De de retirarse. retirarme. ¿Y por qué? Porque tenía mi carrera, tenía, tenía ya un negocio montado para el retiro y me dediqué al negocio. Roberto, 2 años después de ese retiro me daba una piedra por el pecho. ¿Qué hice? Porque no lo superé. Me retiré a los 29 años, todavía me faltaba, estaba en mi mejor parte de mi carrera. Necesitaba cumplir algunas cosas más, quería ir a un mundial mayor. No fui mundial mayor, fue un mundial juvenil, pero no fui un mayor. Entre mis sueños no cumplí ese sueño. Entonces quería regresar. Intenté regresar entrenando con el Carmen de la Abuela un mes, y al mes ya lo voy hinchado yo. Chao, y se cuida, ya no sirve esta cosa. Don Oscar, ¿y hay algún momento, para ir cerrando, hay algún momento, o cuál fue el momento más duro que usted vivió en toda su carrera deportiva? Ese momento, Roberto. La lesión. Yo, yo después de la operación, porque hay un doctor que se llama Jaime Ulloa Gil, se llama, pues no muerto, está vivo, mira que me quería llevar a operarme a Denver, porque me dice, su lesión no es operable en Costa Rica, el que lo opera aquí no va a hacer nada. Y la liga no me dejó ir con él a Denver a operarme porque él era sapricista. Desgraciadamente, ahí es cuando La los rivalidad que siempre ha envenenamientos, existido. sí, man, los envenenamientos son malos, ahí donde, por eso que yo te digo, yo no soy antisapricista, soy liguista, pero no antisapricista, porque una cosa y la cosa es la otra. Por ser el morado, y no me dejaron ir con él. Entonces me operaron en Costa Rica y me sacaron los poquitos meniscos que me quedaban y el doctor de Costa Rica dijo que ya yo estaba listo para jugar, fue televisado, la prensa llegó a ver, porque gracias a Dios me quería la prensa, verdad que la prensa me quería mucho. Y yo fui un jugador que cada vez que me mencionaba me levantaba, mae. O sea, yo caía y luchaba, como fue mi vida, mae. Como fue mi vida de pequeño. Yo lucho y lucho y yo no me voy a vencer fácilmente. Y me levanto, aunque esté en el suelo me levanto porque Dios me ayuda y Dios me protege y voy con la fuerza del Espíritu Santo para arriba. Igual fue toda mi carrera, entonces los periodistas siempre me vieron como eso, el hombre que no se deja vencer y que en las batallas más difíciles él lo logra. Y esa vez no lo logré, Roberto. La verdad es que seguí entrenando, me dolía mucho la rodilla. En un tiro, en un entrenamiento que te tiran la bola a fondo y usted tira un centro para que cabecee el delantero. Me recuerdo esa noche porque hasta tengo como el día que fui al estadio, todo eso. Son cosas que no van a pasar en la vida de uno. El día que decidí retirarme, que fue un momento muy difícil, no, o sea, no es que no lo he superado, lo recuerdo como si estuviera hoy. Es algo que duele. Es algo que duele porque de ahí estamos hablando que es mi pasión. Ujú. Yo tiro el centro para que cabeceara a Ciro Castillo, creo que estaba cabeceando el hondureño, y entonces ya no solo me dolía la rodilla, que me dolía mucho, sino que se me hizo un tirón de la pierna buena, de abajo hasta arriba. ¿Por qué? Porque todo se me recargaba acá para proteger la que Correcto. dolía. Y usted entiende eso. Usted jugó fútbol. Inconscientemente usted recarga su cuerpo al lado bueno Correcto. para proteger el que te duele. Entonces el entrenador, que era el cubano, me decía, Oscar, entendé, tenés un año y resto que no estás jugando, ahora que estás empezando a entrenar, te va a doler, ese dolor va a pasar. Pero decía, doctor, pero me duele demasiado, yo renqueo, yo no puedo picar, esto no es normal. Me decía, tranquilo, eso es normal. El cubano venía llegando y eso es lo que había. Y el día que me lesiono de ambas piernas, que ya casi ni caminaba, fui, recogí mi maletín, eché el calzoncillo, eché las vendas, eché las chancletas, eché el paño y dije, no más.
Se acabó el fútbol para Oscar. Me fui, nadie sabía nada. Esa historia es interesante. Nadie sabía nada. Me fui para la casa. Durante 15 días nadie supo nada de mí. Yo me quedaba acostado en mi cama viendo así los brazos. Me retiro, me retiro. Así. Pero esto es verídico, eso es cierto. Me retiro. 15 días pensando si me retiraba. Y en un momento de dije, no, nada, ya Oscar, ya, suficiente, retirse. Fui a buscar al presidente de la liga para decirle que me iba a ir, porque se me había desaparecido 15 días, nadie sabía nada de mí. Y llegué y interesantemente era el ingeniero que murió, ahí se me olvidó el nombre, me olvidó el nombre, bueno, ingeniero Solís, que falleció no hace mucho, se puso en contra de mi retiro. Yo llegué, que es que seguro así, bueno, se va a alegrar porque ya no va a pagar más y ya se va a hacer mae. O tal vez que usted dijera, me va a entender por la decisión que Sí, voy a tomar. pero hay 1 hora y media rogándome que no me retirara, que ni intentara, que yo había salido de tantas, que una vez más, que la liga me quería, que la directiva no quería que me fuera, que me quedara. Y yo, ingeniero, muchas gracias, pero ya yo me fui, tuve que agarrarme como los hombres para decir, ya eso ya está tomada. Sí, porque yo le entiendo que tomar una decisión de estas con la pasión que usted tenía no era una decisión fácil de tomar. Para nada, no te digo. No, es que yo creo que tenemos varias conversaciones pendientes. yo, yo se lo dije, no es la primera vez que te vamos a tener por acá. yo se lo dije porque la historia mía, no hemos hablado nada ni de los entrenadores que tuve, ni Correcto. lo que dejó cada entrenador, porque es interesante lo que llegó a la Liga de Entrenadores. De todos aprendí muchas cosas que hoy lo pongo en práctica. Es que para mí es eso, el fútbol hay que verlo como eso. El fútbol Una es un escuela, estilo de vida y es una estilo de vida. escuela. Sí. Lo que yo aprendo con ese balón, lo que usted aprende en la cancha, en cada entrenamiento con sus compañeros, usted lo aplica en su vida el resto de su Obvio. vida. Eso es real. Es real porque hoy tengo mi empresa, no sé qué tan exitoso seré, no, qué no tan exitoso seré, pero todo lo hago con la misma pasión como cuando estaba en la cancha. De hecho, tu papá es uno que ha tenido mi pasión en sus manos y cada vez que yo hago un proyecto, no lo hago para nadie, lo hago para mí, como si fuera mío, como si yo fuera a jugar en esa cancha. Y tiene que quedar perfecto. Por eso le digo que no va a ser la primera vez que te vamos a tener por acá, porque yo creo que hay muchas cosas que van a quedar pendientes, hay mucho de qué hablar. Sí, Yo creo que tenés muchas experiencias y cosas bonitas que pueda contar y que le pueda transmitir ese mensaje bonito a muchas personas. Y don Oscar, me gustaría que les pueda dejar un mensaje a todos esos niños de hoy, a todos esos muchachos jóvenes de sí, hoy mucho gusto. que quieren llegar a ser jugadores profesionales. ¿Qué mensaje le dejaría Oscar Valverde? Cuando me enfrenten un no en la vida, ese no no es determinante. Lo determinante es lo que usted quiera hacer en la vida. Nunca se queden con un no de nadie. Sigan luchando. Den lo mejor. Y si dando lo mejor no lo lograron, ese es el no que sí vale. Pero no el no de otras personas. Es lo que te dejo y que lo analicen y que lo apliquen para todo, no solo para el fútbol, para todo en la vida. Don Oscar, de verdad que muchas gracias por habernos compartido parte de esa historia. Eh, Aprendí mucho hoy con usted. Me quedan muchas cosas bonitas. Y como le decía ahorita, yo creo que no va a ser la primera vez que te vamos a tener por acá. Esta es tu casa. Aquí estaré. Me encanta, usted sabe que me encanta esta casa. Aquí no tienes que rogarme para venir. Yo vengo por inercia y pongo el carro viene solo de por sí. Y me encanta Bueno, este lugar. Así que cada vez que usted necesite de mí, aquí voy a estar. me alegra montones y de verdad que quiero agradecerlo porque muchas personas siempre ven el jugador, pero yo creo que las personas no saben qué es la historia que hay Sí, detrás de cada jugador. sí, Y conversaciones de este tipo, yo creo que nos dejan algo muy importante y es que todas las historias no terminan o no son realmente como uno las soñó. y todos son diferentes. Todas son diferentes. Diferentes. Pero lo que yo creo que sí es muy importante es que hay una parte de esa historia que usted la construye. Si Correcto, usted tiene enfocado, si usted correcto. tiene su sueño bien definido, como usted lo tuvo cuando llegaste a ese partido que ganaron esa final, que usted nos contaba ahora, con 13 años, yo decidí, quiero ser jugador de primera división. Yo creo que son cosas que valen oro, lo que nos contó hoy. Gracias. Y quiero pedirle un favor más. Claro. Hay historias
que quedan grabadas. Yo creo que la suya es una de esas. Sí, Eh, y hoy quiero pedirle el favor que su firma quede estampada acá para recordar mucho gusto. todas esas cosas, todas esas historias bonitas que usted pasó en su vida, recordar esa historia futbolística que usted tuvo y también que ojalá que muchas personas y ojalá que ese mensaje le llegue a muchos jóvenes que puedan aprender de todo lo que usted nos contó el día de hoy. Mucho gusto, Roberto. Mm, Hace tanto tiempo que no damos autógrafos. Recuerdos bonitos. Recuerdos bonitos. Antes no había fotos, ¿te acuerdas? Que no había celulares. No, pues eran historias diferentes. Entonces, eran autógrafos por todo lado. Y donde había un turno, ahí jugábamos con la 14. Ese era el dorsal suyo. Ese fue mi último número. Empecé con la Muchas 7. gracias. Cuando llegué a la liga, llegó Dolmo Flores, excelente jugador. Y me decía Dolmo Flores que para meter goles necesitaba la 7, porque si no, no metía goles. Yo digo, Dolmo, si te doy la 7, sos el goleador y no vas a ser campeones, se lo prometo. Entonces fui y agarré 7 más 7, 14. Muy bonita Y anécdota. terminé con el 14. Una de tantas de fútbol. Es, Hay un montón. es un número que siempre me gustó. Sí, Sí. 14. Con eso terminé. Pero bueno, Oscar, muchísimas gracias por contarnos parte de esta historia. Mucho Muy gusto. bonito, muy agradecido. Y a todos los que vieron este episodio, recuerden que todos tenemos historias que contar. La historia sigue.